Eso ya lo vimos anteriormente y lo vamos a volver a retomar más adelante. Cómo es una cualidad ese reciclado, ese volver a la palestra. La verdadera superación, los verdaderos hitos del aprendizaje nunca son declaraciones, nunca son cosas que decimos. No son algo que podamos expresar externamente. No es un tema de conversación para explayarnos con personas conocidas o en ocasiones sociales. Tampoco son ítems o sucesos, no son novedades, no son algo que nos está pasando para colocar en nuestras redes sociales, por ejemplo. Los verdaderos aprendizajes no son nada de eso. Suceden. No son algo de los que nos podamos enorgullecer. Suceden. Y a veces, sí, hasta pasan desapercibidos para nosotros mismos. Tal vez en una circunstancia X que nada que ver, nuestra reacción o nuestra actitud se muestra como diferente de la que habíamos pensado o que otras personas estaban enteradas, acostumbradas. Y ahí puede llegar a surgir una comparación y decir, esto ha cambiado en mí, o esto cambió. Pero la mayor parte de las veces los verdaderos aprendizajes pasan desapercibidos para nosotros mismos. Se pueden ver en algún momento determinado, pero pueden pasar desapercibidos. Sin embargo, son innegables y definitivos. Vamos a ver que otras veces esas partes humanas de las que hablábamos anteriormente nos distraen, desviando la mirada hacia algo diferente de ellas mismas. Eso que a nosotros nos pesaba, que queríamos, como ya dijimos en el ejemplo, decidimos darle el final a un pesar. Ese pesar, nuestro yo cotidiano que depende de ese pesar, distrae nuestra atención hacia otra cosa que no es ese pesar. Algo problemático o placentero. Por eso puse esta imagen. ¿Sí? Mirar hacia algo problemático o placentero que no es nosotros mismos, sino que está afuera. Y esto sucede, ¿para qué? Como una forma de distracción y de ocultamiento. Para que nuestro objetivo de aprender o de comprender se demore, no se cumpla o se demore. Entonces, nos encontramos como esta imagen que está aquí. Nosotros mismos vamos a estar distraídos, contemplando algo que es inútil y que no es lo que tenemos enfrente. Por eso esta persona está mirando una pantalla en una playa sentado frente al mar y por demás es una pantalla apagada. Nosotros distraídos de aquello que queremos finalizar o aquello de que queremos aprender o aquello que queremos entender sobre nosotros mismos, somos así. El yo cotidiano nos distrae, nos desvía la atención y nos encontramos contemplando algo externo, vacío, inútil, que nos desvía la atención de la gigantesca y verdadera realidad que nos enfrenta y nos
envuelve, si se quiere. Y perdemos una gran oportunidad. Estos sucesos son parte del vasto conjunto de autoengaños que a veces sufrimos cuando buscamos entender los mecanismos reales y profundos de nuestra humanidad. El yo cotidiano nos engaña. Sin embargo, cuando ponemos una atención real, cuando usamos el poder de la autoconciencia, cuando estamos determinados a comprender y a evolucionar, determinados, decimos, esto es un anclaje de mi yo cotidiano, pero yo lo voy a finalizar. Esto lo quiero entender. Voy a entender mi yo cotidiano. Voy a entender la causa del miedo. Voy a entender por qué el final me causa sufrimiento. En el momento en que encendemos la luz, en que empezamos a entender realmente, en que podemos observar objetivamente y extraemos una percepción de la realidad a través de esa observación objetiva. Y comenzamos a reflexionar sobre esa percepción de la realidad. Y elaboramos un concepto y extendemos ese concepto a toda la extensión de nuestro ser. En ese momento es cuando se enciende la luz. Y esa luz que está en nuestro interior nos hace ver incluso esos engaños. En la autopercepción que se empieza a despertar en este proceso, en la autoconciencia que se comienza a despertar, o que se despierta, o que está despierta, esos autoengaños son visibles. Y si los vemos como tales, si encontramos ese proceso y lo observamos, lo entendemos y lo vemos como tal, como un autoengaño, ya no nos va a confundir, no nos va a enredar, no nos va a desorientar, no nos va a seducir. El tema del acostumbramiento, la fuerza de la costumbre, aquello a lo que en un momento determinado le hemos dado lugar en nuestra vida. Veamos, consideremos ese funcionamiento que les nombraba al principio el funcionamiento del yo cotidiano, como lo vimos con el ejemplo de la marioneta. Esa cantidad de sostenes, esa cantidad de anclajes, esa cantidad de cosas que nos brindan apoyo. No solamente el yo cotidiano encuentra apoyo, confort e identidad en los objetos o en los elementos de por sí, sino también en las relaciones que estos elementos tienen entre sí. Y además, los valores que esas relaciones tienen. Es un funcionamiento complejo el de nuestro yo cotidiano, indudablemente. Es un funcionamiento lleno de energía y lleno de un impulso de autosubsistencia. No solamente los objetos o no solamente los elementos que nos anclan y nos sostienen, sino también las relaciones entre esos elementos y los valores relativos, ¿sí? Las cualidades de estos valores. Expresándolo de otra forma, las cosas, los elementos que anclan a nuestro yo cotidiano deben permanecer en su lugar con relación a nosotros. O sea, deben continuar siendo nuestros anclajes o sostenes.
y también deben permanecer en la posición que guardan entre sí. Un anclaje y sostén no puede cambiar de lugar, ni cambiar la relación que tiene con otros de nuestros anclajes o sostenes. Nuestro yo cotidiano se maneja como si estuviéramos en una de esas grúas gigantescas que utilizan para construir los edificios. ¿Sí? Fíjense, observen que tiene una estructura. Esa estructura tiene una cantidad de sostenes, un equilibrio establecido, una cantidad de pesos, contrapesos, elementos balanceados entre sí para que ese equilibrio se produzca, se sostenga y funcione. Nosotros, el yo cotidiano sería como el operador que se encuentra en el centro de control de esa grúa que se encuentra casi en la parte superior. Nuestro yo cotidiano funciona en base al equilibrio y a los elementos que constituyen el equilibrio y a las relaciones que se establecen entre ellos. Y ese equilibrio no se puede romper. Aquello a lo que le hemos otorgado un lugar en nosotros, cuando nosotros le otorgamos un lugar a algo en nosotros, ¿sí? Ya sea un pesar o un placer, idea o sentimiento, objeto, lo que sea, se vuelve necesario para nosotros, para nuestro yo cotidiano. Y nos brinda confort, nos brinda sentido de identidad. Ese confort, ese sentido de identidad, esa necesidad le otorgan poder a ese anclaje sobre nosotros. Ese anclaje, aparte de anclarnos y de sostenernos, nos ata. Porque a través del confort, a través de la necesidad y a través del sentido de la identidad, nos resulta imposible liberarnos de ello. Nos resulta extremadamente difícil enfrentarnos a ello. Nos encontramos en la ignorancia imposibilitados, ¿sí?, de liberarnos de un anclaje y de una atadura. A través del autoconocimiento y a través de la autopercepción nos resulta complejo y difícil, pero no imposible. Esa es la diferencia. El conocimiento y la autopercepción son fundamentales. Esa atadura, ese sentimiento de necesidad, confort, ese sentido de identidad que están ligados y adjudicados a un elemento de anclaje, generan el deseo de que eso permanezca con nosotros. No queremos que se vaya. Nuestro yo cotidiano no va a permitir que se vaya. De todo esto, surge que el acostumbramiento en nosotros es una de las primeras fuerzas interiores que se oponen a que ocurra el final. O sea, cuando enfrentamos el final, una de las primeras fuerzas interiores que va a presentar oposición al final es el acostumbramiento, la fuerza de la costumbre, el lugar en que aquello que ya no está más tenía en nosotros, el anclaje, el sostén que eso nos brindaba.